¿Qué tal? ¿Cómo les va? Más información en la pantalla de TV Ciudad porque reaparece la edición central de MBD Noticias que va prácticamente hasta las 8 de la noche con Natalia Nogués en la coconducción. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. ¿Cómo te lleva la mitad de la semana lluviosa? Lluviosa en Montevideo y con preocupaciones que empezamos a repasar. Empezamos a repasar, después hablaremos también del tiempo que también trae otras preocupaciones. Va por ahí también. Con respecto a lo que no es climático en el comienzo, les contamos que entre ayer y hoy hubo 3 asesinatos en 9 horas, 2 de ellos en Montevideo y otro en Canelones. Ocurrieron luego de que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, difundió que durante el primer trimestre del año los homicidios bajaron 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va del año hubo 84 asesinatos, mientras que en el primer trimestre de 2023 fueron 98. El ministerio presentará las cifras oficiales cuando el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad procese los datos. Vecinos y vecinas de la zona de Villa Dolores, donde se dio uno de los homicidios de las últimas horas, alertan por el aumento de situaciones de inseguridad. Presentado uno de los temas de hoy, vamos por más. Repasamos los titulares. El índice de precios al consumo tuvo una variación en marzo de 0,02% según datos del INE y es la inflación a 12 meses más baja del actual periodo de gobierno. El precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que sería una catástrofe que se habilite el plebiscito sobre asuntos previsionales y que le preocupa que el Frente Amplio no haya definido una postura. Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas desmienten que el convenio de la cartera con la clínica de cirugía fuera solicitada por trabajadores y trabajadoras, como dijo Falero. El Frente Amplio busca aprobar el proyecto sobre financiamiento de partidos políticos en el Senado, tal como vino de la Cámara Baja, y el Partido Nacional no cree que se alcance a aprobarlo este mes. El virólogo Juan Cristina dijo que habrá más casos de dengue en nuestro país, pero que la situación no es de alarma y llamó a trabajar en la prevención. La Universidad de la República expresó preocupación por lo que definió como la delicada situación del sistema universitario público argentino y de su sistema científico. Trabajadores y trabajadoras estatales de Argentina realizan este miércoles una jornada de protesta para repudiar los 15.000 despidos ordenados por el presidente Javier Milei. Van 9 muertes, 50 desapariciones y 900 personas están heridas debido al terremoto de 7,5 grados en la escala Richter ocurrido en Taiwán, donde además hay cuantiosos daños materiales. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, también a quienes nos ven por tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube. También a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y en este caso porque la inseguridad convoca y hay reclamos en algunos barrios. De eso se encarga Diego Martini, que da su título desde uno de los móviles de hoy. Así que adelante, Diego. Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en Bernardina, Fragoso de Rivera y 4 de Julio, zona de Villa Dolores, donde vecinas y vecinos reclaman por una ola de inseguridad que tiene principalmente a hurtos de automóviles, pero en la zona de ayer, lamentablemente, un intento de rapiña derivó en el asesinato de una persona de 41 años, a quien ya le habían rapiñado, hurtado, mejor dicho, el auto la semana pasada, así que estaremos ampliando, como decían ustedes, 3 homicidios en 9 horas se han registrado. Y de Villa Dolores nos vamos a Pocitos. Aparece ahora Martín Duarte con su adelanto. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en el Club Trubil y a mis espaldas, bueno, el Salón Rojo que tomó fuego ayer aproximadamente sobre las 19 horas, en el momento que en la cancha de Trubil estaban practicando los juveniles. Está paralizada la actividad del club justamente por un peritaje que está llevando adelante bomberos que tardará 48-72 horas a la hora de hacer su trabajo, y en particular el club está lanzando una campaña para recolectar fondos para hacer frente también a las pérdidas. En algunos minutos hablamos con algunos de sus directivos para conocer el estado de situación. Otro adelanto. Se conoció en las últimas horas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un convenio con una clínica de cirugía estética para prestar servicios al personal. El ministro José Luis Falero dijo que lo había solicitado el gremio, pero desde los sindicatos del ministerio lo desmintieron. Tengo entendido que era una clínica que ofrecía trabajo, un tratamiento de pies, y que los gremios habíamos solicitado.
Lo único que conozco es que cada convenio que he firmado lo que hacen, algunos le hacen un 15% de descuento, otros un 20%. Nosotros queremos desmentir tajantemente esa afirmación, no sé dónde la sacó Falero. Justamente nosotros ahora, como Sindicatos Unidos del MTP, fuimos a solicitar una reunión con el ministro para pedirle explicaciones y no nos recibió. Volvemos a la zona de Villa Dolores, al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí con vecinas y vecinos preocupados por la seguridad. Diego. Bien, compañeros, como anunciábamos, hubo 3 homicidios en 9 horas entre Montevideo y Canelones en la jornada de ayer. Uno de ellos se dio en La Paz, un hombre de 30 años fue asesinado a disparos y esto se estaba investigando, y el otro se dio en la zona del Parque Capurro, en una discusión. Un joven de 23 años salió en defensa de su novia por una problemática respecto al paseo de mascotas y se peleó con otra persona quien la apuñaló y la asesinó. Esos fueron 2 de los homicidios de ayer. Y ayer a la noche, en el último caso, acá en Bernardina, Fragoso de Rivera y 4 de julio, a nuestras espaldas, hay una casa donde venían 2 personas en un auto alquilado y cuando se bajaron para ingresar a su casa, para ingresar al garage, los abordaron 2 delincuentes y le intentaron primero rapiñar el auto. Estas personas forcejearon. ¿Y por qué forcejearon? Porque la semana pasada les habían hurtado un auto que tenían en la puerta, les habían hurtado su auto de su propiedad y en este caso les intentaban rapiñar un auto que era de alquiler, y ante la impotencia las personas lucharon con los delincuentes y ambas fueron baleadas. Lamentablemente una de ellas, la de 41 años, falleció y la otra de 60 años se encuentra internada y está estable. Estuvimos más temprano hoy por acá y hablamos con vecinos y vecinas de las zonas y están muy preocupados por la oleada de robos que hay acá. Varios vecinos de hecho están organizados, se comunican entre sí. Las casas, la mayoría de las casas tiene seguridad privada, tiene empresas de seguridad privada contratadas. Es una zona particularmente en donde se roban muchos autos, donde se hurtan autos, pero también se rapiñan autos, y donde hay personas en moto que delinquen y que roban a personas con carteras. Pero vecinas y vecinos están muy preocupados. Hablamos con una de las personas justamente que vivía en esta casa donde se dio el homicidio y esto nos decía. Cuando abrí la puerta de madera, directamente lo que vi que ya eran 2 muchachos que estaban forcejeando con las 2 personas que fueron heridas, y uno de ellos me decía todo el tiempo de que querían la llave del auto, que no se llevaban el auto en lo posible, y ese tipo de cosas. El arma solamente los dispararon para amedrentar de que uno no participara más, o no había otra persona que quisiera pelear con ellos para amedrentar. Entonces los disparos, cuando yo abrí la puerta, fueron hacia el piso y uno hacia el cielo directamente. Pero después, cuando vi que Benítez seguía peleando con uno de ellos, ahí vi que ya le dispararon directamente a ellos. Entonces digo, a uno sí vi que estaba herido porque le vi la sangre y todo. La otra persona no sabía que estaba herida porque no le había visto que tenía ni sangre ni nada. Se ve que la bala entró y no salió, no tuvo orificio de salida. Bien, y esto está siendo investigado obviamente por la policía, porque además los ladrones se fugaron en un auto que era de alquiler y que por ende tenía GPS, así que esto está seguido muy de cerca. Pero como les decía, vecinas y vecinos están muy preocupados y dicen que esto ya pasó a ser una zona roja por la cantidad de robos que se registran. Además de los carteles que vemos de las empresas de seguridad privada, vemos un montón de cámaras. También los propios vecinos y vecinas han contratado o han puesto cámaras, mejor dicho, para controlar la inseguridad que acá hay en la zona. Y como escuchábamos, ayer el ministro Martinelli anunció que hubo una baja de los delitos, también de los homicidios respecto al trimestre del año pasado. Alrededor del 15-16 de abril van a estar saliendo las cifras oficiales tras la observación justamente del Observatorio de Criminalidad. El ministro Martinelli, que está en Estados Unidos y que acaba de firmar también un acuerdo con la DEA para brindar colaboraciones entre ambos países.
Muchas gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, a quien vimos hace un ratito a modo de adelanto, le restó importancia a la difusión del convenio firmado por su ministerio y una clínica de cirugía estética para prestar servicios al personal en actividad y jubilado del organismo. El ministro se refirió irónicamente al periodista Eduardo Preve, que fue quien difundió esta información. En noviembre del año 2023, la Clínica de Cirugía Carrasco y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encabezado por José Luis Falero, firmaron un convenio para que trabajadores y jubilados de la cartera puedan recibir cirugía estética, cirugía de mano, de piel, ambulatoria, servicios no quirúrgicos como la corrección de líneas y arrugas faciales y tensado de piel, así como también la depilación láser definitiva, según un convenio que divulgó M24. A través del convenio, el Ministerio de Transporte se compromete a difundir por sus canales habituales toda la información que el proveedor le brinde, como promociones, nuevos productos, en beneficio de dicha cartera. El pago de los servicios se acordará entre el beneficiario y el proveedor, sin intervención del Ministerio, señala el documento. El Ministerio no aporta nada, simplemente son acuerdos como los que hay en distintos temas. Tengo entendido que era una clínica que ofrecía trabajo, un tratamiento de pies, y que los gremios habíamos solicitado. Lo único que conozco es que cada convenio que he firmado lo que hacen, algunos le hacen un 15% de descuento, otro un 20%, por buena voluntad. Simplemente el Ministerio lo que ofrece es el número de funcionarios que tiene y quiénes son, por si se interesan, como lo hacen todos los ministerios. Quizás si se quiere operar de juanete, Preve puede ir al ministerio y se puede operar de juanete. Y los sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas señalaron que no fueron ellos quienes solicitaron este convenio con la clínica estética. Y agregaron que le pidieron una reunión al ministro Falero para que aclare sus dichos y que no les fue concedida. Nosotros queremos desmentir tajantemente esa afirmación. No sé dónde la sacó Falero. Justamente nosotros ahora, como Sindicatos Unidos del MTP, fuimos a solicitar una reunión con el ministro para pedirle explicaciones y no nos recibió. Y bueno, todavía estamos esperando saber cuál fue el motivo por el cual lanzó esa afirmación sin ningún fundamento. ¿Conocían de este acuerdo, de su aplicación? Sí, últimamente han surgido acuerdos que la administración realiza de forma unilateral con distintas empresas por bienes y servicios, pero en ningún momento surge de un pedido de los sindicatos, mucho menos una negociación. Actualizamos la información vinculada al dengue en nuestro país. En las últimas 24 horas se reportaron más casos. Se reportaron 12 nuevos casos autóctonos y 10 importados, lo que totaliza 285 casos notificados de dengue. Y en este contexto de crecimiento de los casos habló el virólogo Juan Cristina y dijo que esto va a seguir ocurriendo, pero que para él dista de ser una situación de alarma. Agregó que Uruguay debe trabajar en la prevención debido a que la situación es peor en otros países de la región y reiteró su oposición a vacunar contra el dengue. Yo creo que esperamos más casos de dengue, sobre todo porque muchos compatriotas viajaron a zonas de la región donde el dengue o es endémico o está emergiendo en estos momentos. De cualquier manera, esto es una situación de preocupación, no es una situación de alarma, como lo es lamentablemente en países hermanos, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, la situación de los hermanos argentinos, sobre todo en las provincias del norte del país, donde, si usted mira los casos de Argentina, en lo que va del año, desde el 1 de enero de este año, han tenido más de 130.000 casos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estableció la Comisión de Inmunización, que es la que aconseja a la ministra de Salud Pública. Estoy totalmente de acuerdo que en este momento no se justifica en la situación de nuestro país una vacunación universal contra virus dengue. Si usted me lo pregunta dentro de 5 años, capaz que mi respuesta es otra, pero creo que es apropiado para la situación en que estamos. Creo que no justifica, no hay costo-beneficio que sea favorable a una vacunación universal contra este virus.
Presenta Antel, socio de tu negocio. Salimos del estudio, nos vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en el Club Trubil, luego de un importante incendio que sufrió en la pasada jornada. Martín. Sí, el día después, estamos ahora en la cancha, pero como veíamos en el adelanto, la zona, bueno, que tiene a la parrillada, el Salón Rojo, incluso la electricidad está cortada porque se está haciendo el peritaje por parte de bomberos. Estamos con Héctor Pucci García, es dirigente del Club Trubil, para conocer, bueno, cómo se está rearmando el club para hacer frente justamente a esta situación. Bueno, Héctor, un gusto recibirte por acá. ¿En qué momento te enterás del incendio de la jornada de ayer y, bueno, cómo fueron las primeras horas, ¿no? A la hora de encarar, bueno, los costos, pero sobre todo, bueno, reactivar toda esta zona de trabajo también para el club? Bueno, estaba trabajando en el diario. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar acá. Estaba trabajando en el diario y me enteré enseguida. Evidentemente, después mirando los noticieros, los martes para mí es muy complicado salir del diario, y bueno, cuando terminé me vine para acá y bueno, me fui enterando de primera mano qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que había pasado. Una freidora que falló, que se prendió fuego, un extintor, una chimenea que tiró fuego para afuera, y bueno, prendieron los extractores nuevamente y fue cuando se reavivó todo en la parte de la parrilla. Cuando el fuego se reavivó, se llevó el Salón Rojo entero y bueno, gran parte de la historia del club quedó ahí. ¿Cuál es la situación ahora a nivel del peritaje que realiza Bomberos, que recomendó 48-72 horas que no esté obviamente habilitada la zona y tampoco hay actividad aquí en el club, ¿no? Que está el olor a fuego, el olor al hollín sobre todo, ¿no? Sí, hay olor al hollín. Nosotros lo que hicimos fue parar todo, recibimos la solidaridad de todos los clubes de la Federación Uruguaya de Básquetbol y de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Los chicos de la Escuela Brasil pueden ir a entrenar ahí. Las formativas que entrenan acá no van a poder entrenar por estos días. Los colegios que alquilan el club durante las tardes no van a poder venir tampoco hasta el lunes. Mañana Trubil practica en el Club Bohemios, está hablando del plantel principal, y el día viernes en el Club Iguá. Y bueno, esperemos que el sábado ya nos den la autorización para poder entrar y para poder utilizar el club. Evidentemente que para cualquier actividad necesitas electricidad. Acá la electricidad está por la mitad, así que la Secretaría no tiene luz, parte de las instalaciones tampoco, así que es un lugar muy difícil para poder usar a nivel deportivo. Hay una evaluación del impacto económico que significa, el club ha lanzado distintas campañas a través de las redes sociales, de qué forma se puede colaborar y bueno, cómo se para la directiva a partir de este tema también. Nosotros nos paramos en que, y recién estábamos reunidos hablando justamente de lo mismo, que nosotros lo que se recaude va para la reparación de lo que nos pasó. Es lo único que nosotros estamos haciendo, o sea, lo que se rompió, lo que perdimos, la reconstrucción, todo el mobiliario que había adentro, todo lo que se recaude por intermedio de las cuentas sociales, de las cuentas bancarias y el Mercado Pago, van a ir directamente a lo que es la reparación del club. ¿Está evaluado el costo? No está evaluado porque dentro de la directiva hay un dirigente que es arquitecto, están haciendo los primeros números y evidentemente arriba no se puede ir, o sea, hay que mirarlo un poco de costado. El fuego acá no entró de casualidad, la desgracia fue material, los chicos que estaban acá tuvieron que salir, la gente que estaba de la dirección técnica también, y bueno, se suspendió toda actividad. ¿No pone en peligro la actuación del primero la semana que viene en el reclasificatorio? Se cruza con Racing de Mercedes. Sí, el lunes vamos a jugar con Racing a Mercedes, y el miércoles, si todo se arregla, porque acá el tablero electrónico, el reloj de los 24 segundos, todo eso no anda, si se puede jugaremos el miércoles acá, y si no, bueno, en base a todo lo que los clubes de la Liga clubes de la Liga y del Metro, que nos han llamado y que nos han dado las instalaciones en forma gratuita, jugaremos en algún otro lado.
Héctor, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. No, gracias a ustedes por estar acá. Compañeros, seguimos por allí, visto justamente el estado de situación aquí del Club Truville, a 24 horas de lo que fue el incendio que se desató sobre las 19 de la jornada de ayer. Presentó Antel, socio de tu negocio. Según una encuesta de la empresa Cifra realizada en marzo, 46% de la población aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y 40% la desaprueba. El sondeo también establece que el conjunto de quienes no aprueban ni desaprueban o directamente no opinan llega a 14%. El informe concluye que el juicio sobre la gestión presidencial está muy asociado a la intención de voto en las próximas elecciones. Entre quienes piensan votar a algún partido de la coalición de gobierno, la gran mayoría expresa satisfacción con el desempeño de Lacalle Pou. Así lo manifiestan 86% de quienes dicen que votarán al Partido Nacional y 80% de quienes aseguran que votarán a otros partidos de la coalición. En cambio, entre quienes tienen intención de votar al Frente Amplio, casi 3 de cada 4 personas están desconformes con la gestión presidencial. En cambio, entre las personas indecisas, casi la mitad aprueba el desempeño de Lacalle Pou y menos de un cuarto desaprueba. En las últimas horas ha habido discusiones entre integrantes del oficialismo y de la oposición en torno a cifras, a datos vinculados a la actualidad nacional en distintos ámbitos. Y eso amerita lectura en clave de análisis político, por lo que ya recibo a Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué destacás de todo eso? Bueno, a ver, es habitual, obviamente, que entre oficialismo y oposición haya discusiones en torno a lo que el oficialismo presenta como éxitos y los cuestionamientos que salen de la oposición. Esto, digamos, es natural, es razonable y esperable que suceda. Quizás hay algunos matices en cuanto a los temas y a cómo se abordan. Claramente esto ha sido una constante a lo largo del periodo de gobierno, desde la pandemia, desde que se discutía la mortalidad por el COVID, del tema de las vacunas, es decir, desde ese lugar, pero sobre todo empezó más fuertemente cuando empieza la recolección de firmas y sobre todo cuando se va de cara al referéndum de la ley de urgente consideración, porque ahí empieza a verse una confrontación mucho más fuerte en los temas, los temas que se alcanzaban por la LUC y otros que no eran directamente en la LUC, pero se hablaba de educación, se hablaba de seguridad y luego empiezan a aparecer otros temas. El tema seguridad ha sido uno que ha estado presente, sobre todo en el último 2 años, por poner alguna fecha, digamos, ha estado presente permanentemente, pero desde el momento que el propio gobierno empieza a trabajar el tema seguridad basado fuertemente en cifras, empieza a discutirse justamente las cifras. Primero, el origen de las cifras, que sigue siendo el mismo, pero quizás desde el lado de la oposición cuestionando las denuncias o el incentivo o desincentivo a las denuncias, pero los números siguen siendo los mismos. Sí, desde el Frente Amplio se dice cómo se mide por denuncias, salvo en el caso de homicidios, y hay, según la oposición, más dificultades para denunciar que antes, cuestiones administrativas, los números deberían tomarse con pinzas. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es un terreno más resbaladizo sobre qué se está discutiendo. Sobre homicidios es bastante más claro, ¿no? Pero entonces, la discusión ha pasado mucho por esa cuestión de los números, de las cifras, de los delitos del propio Ministerio del Interior. Ayer publicó unas cifras de bajas de delitos. Del primer trimestre del año. Del primer trimestre, hablando de hurtos, rapiñas y omitiendo el de homicidios, porque lo va a difundir después, ¿no? Pero, digamos, hay una intencionalidad en la presentación de los datos que pone en discusión estos puntos, ¿no? Y en la última semana ha entrado de nuevo en el debate que ya estuvo arriba de la mesa el tema políticas sociales en términos generales, pero sobre todo enfocado en pobreza infantil, sobre todo, digamos, en el último año. Pero cada vez que hay difusión de resultados, se pone en tema de discusión. El último ha sido bastante más fuerte, digamos. Sí, ¿te parece que hay un interés particular del gobierno por defender lo hecho en términos de políticas sociales? Bueno, creo que ahí hay un foco interesante. Hay dos focos. El primero es que, como se ha visto en redes sociales, hay una actitud clara desde el oficialismo de salir a responder
lo que se manifiesta desde la oposición o desde investigadores independientes, ¿no? Es decir, hay algunos cruces en redes sociales que se ven donde aparece una noticia, ¿no? Por ejemplo, había un economista, Mauricio de Rosa, que hace un análisis y le contesta Mansi, el director de información del MIDES, ¿no? Ahí tenemos parte del intercambio. Es una parte del intercambio, ¿no? Es decir, sale la respuesta a contestar salió Lema también contestando, por ejemplo, a Lustenberg, ¿no? Es decir, ha habido, está Sciarra, el actual ministro de Desarrollo Social. Alejandro Sciarra. ¿No? Contestando a Lustenberg en la discusión que hay sobre el tema alimentación, sobre pobreza infantil. Es decir, empieza a darse claramente una actitud de salir a contestar. Ese es un primer punto. El otro es que efectivamente el gobierno ha tenido en el último tiempo, digamos de la mitad del periodo en adelante, un foco importante en la defensa de su actuación en políticas sociales. Y específicamente en las políticas de transferencia, en el tema de ataque a la pobreza, a asentamientos. Y esto está siendo un tema importante que se está instalando desde el gobierno, que es diferente a lo que estábamos habituados. La discusión sobre macroeconomía, sobre empleo, sobre desempleo, que ha estado en la discusión en este periodo, la discusión sobre seguridad, estamos bastante acostumbrados. La defensa del rol del gobierno en materia de políticas sociales es algo que es relativamente nuevo y que se ha instalado con esa doble cuestión arriba de la mesa. Por un lado, que se defiende lo que se hace, sí. Se contrasta con el Frente Amplio, se buscan los indicadores para contrastar con el Frente Amplio o cuestionar al Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio, pero por otro una actitud fuerte de responder ante los cuestionamientos. El presidente de la calle Pou, más de una vez, refiriéndose a la oposición, ¿no? en esos intercambios, discusiones, ha hablado de que nadie tiene el monopolio de la sensibilidad. Podría decirse que esto es una bajada a otros niveles de la dirigencia oficialista, particularmente de gente muy cercana a la calle, como el hoy diputado Martín Lema, antes ministro, de ese concepto. Sin dudas ha sido el propio presidente que lo ha instalado, y es una disputa, digamos, de relatos, si se quiere, ¿no? Es decir, de esa propiedad o no de la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, y parece que está instalada esa disputa por ese relato desde el oficialismo y en la defensa de ese accionar del gobierno. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias. Y siguiendo con lo planteado por Eduardo Botinelli, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le responde al PIT-CNT y dice que un triunfo del eventual plebiscito sobre asuntos previsionales sería una catástrofe. Agregó que le preocupa que el Frente Amplio no haya adoptado una postura acerca de esta iniciativa. Lo que quieren derogar es el sistema que está hace, no sé, más de 20 años. El tema de la SAFAP. Hay 22.000 millones de dólares de ASAFAP, de ahorro voluntario de los uruguayos para asegurarnos nuestra jubilación, que si sale el plebiscito favorable lo confiscan y pasan para el Estado. No sabemos ni quién lo va a manejar, ni cómo va a terminar. No va a haber ahorro individual. Y la verdad que es un hecho para mí trascendente. Yo diría que grave. Grave por las consecuencias que trae, porque es una catástrofe si el plebiscito se aprueba. Lo que sí me preocupa es la definición política de un partido político que tuvo 15 años en el gobierno y que aspira a estar de vuelta, de no definirse sobre este tema, porque los partidos políticos tienen que decirle a la gente, en esto nuestra posición es esta porque las consecuencias son estas o las alternativas son estas. Y el Frente Amplio no lo hizo. Ahora agenda, digamos, del Parlamento, pero también vinculada a la campaña electoral, porque el Frente Amplio, la oposición, pretende que el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos y de campañas se apruebe lo antes posible y sin modificaciones. La oposición intenta evitar que vuelva a la Cámara Baja por temor a que no se logre nuevamente el consenso o se supere el plazo para que sea aplicado en las elecciones de este año. Entiendo que la mejor propuesta posible es la que viene de Cámara de Diputados. Si hiciéramos modificaciones, nosotros hicimos propuestas, por ejemplo, con temas vinculados a género o algún ajuste, debería haber un acuerdo muy importante para asegurar los votos en las dos cámaras, porque el riesgo que tú tomás
cuando modificas acá, es que vuelva precisamente a diputados, que después haya otro tipo de lecturas y no tener ninguna ley. Y entre una ley perfectible y ninguna ley, en este caso, que haya ley. ¿Cuáles son los cambios que plantea el Frente Amplio para este proyecto? Esencialmente lo que planteamos son vinculados a estimular desde el punto de vista económico en el financiamiento la participación de mujeres en las presentaciones electorales, particularmente en quienes encabezan. Podría haber más, pero yo, insisto, prefiero concentrarme en el acuerdo posible, que es el que salió en Cámara de Diputados. ¿Cuándo serían los plazos para que se apruebe y se pueda aplicar ahora? En mi opinión, este mes de abril. Bien, y siguiendo en tema, el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini dijo que se hará lo posible para que este proyecto de financiación de campaña sea votado este mes, pero puso en duda que se logre. Se creó una subcomisión para analizar algunos detalles y realizar algunas consultas y tiene previsto que se empiece a votar la semana que viene, pero a nivel de la comisión respectiva. Lo analizamos artículo por artículo, separamos algunos que requieren consultas al interior de cada partido y que requieren elaborar, incluso algunas consultas informales que hay que hacer, jurídicas, a la Corte Electoral en particular. Cuando se atribuyen nuevas funciones hay que hablar con los organismos para ver si están en condiciones de poderlas realizar. Creamos una subcomisión que va a ir ya trabajando en estos días, a ver si en la próxima semana, cuando se vuelva a reunir esta comisión, ya podemos empezar a votar los artículos. La voluntad de todos los partidos en comisión es concluir este tema, si es posible, dentro del mes de abril. Atención, porque la Confederación de Sindicatos del Personal del Estado hará un paro el 18 de abril en rechazo a la nueva, modalidad de licencias médicas en el sector público. La nueva redacción otorga un máximo de 9 días hábiles de licencia remunerada por enfermedad y desde COFE entienden que viola varias leyes internacionales. Nosotros lo vemos con mucha preocupación. Esto fue una decisión unilateral de gobierno, violando todos los ámbitos de negociación colectiva, violando la ley de negociación colectiva del sector público, y es por eso de que justamente hoy vamos a reunir la Asamblea Nacional de Delegados para definir varias medidas, algunas de carácter jurídico a nivel nacional e internacional y otras que son de carácter gremial. De hecho, se va a poner a consideración un paro general de 24 horas con una movilización. Esto aparte no solo involucra a COFE, sino a otros sindicatos públicos, y hoy en el Departamento de Públicos del PICNT estuvimos analizando la posibilidad de que otros sindicatos también puedan tomar medidas en este sentido. Eso se va a evaluar, ya hay un acuerdo con los compañeros de la CESEU, de la enseñanza, porque evidentemente esto es una cuestión que violenta la ley de negociación colectiva, que aplica una tabla rasa sin ningún tipo de contrafuerte y que evidentemente genera una situación muy inconveniente para todos los trabajadores estatales. Bien, ahora cambiamos de tema y les contamos que la inflación de marzo fue de 0,02%, por lo que el valor acumulado interanual quedó en 3,8%, es decir, que bajó 9 décimas con respecto a febrero. Esta es la inflación a 12 meses más baja del actual periodo de gobierno, porque está por debajo del 3,87% registrado en septiembre del año pasado. El indicador está por 10º mes consecutivo dentro del rango meta del Banco Central, definido entre 3% y 6%. La principal incidencia en la variación mensual proviene del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una baja de 0,15% a nivel global. Se registraron bajas en cortes de carne de hasta 6,8% y en cuanto a frutas y verduras hubo marcadas variaciones hacia el alza y la baja. Además, en otros rubros, la división vivienda creció 0,06% y educación 0,07%. Bien, y según el índice de precios fronterizos de la Universidad Católica, Salto está 50% más caro que la localidad argentina de Concordia. Sí, esto representa una caída significativa de la brecha de precios, porque en septiembre del año pasado Salto estaba 180% más caro que Concordia, y hay especialistas que dicen que en 3 meses la diferencia puede llegar a desaparecer.
cuando una familia sale a comer afuera, en ese caso es la diferencia mayor, que es 126%, y es la que menos se achicó en relación a todas las mediciones anteriores. Por ejemplo, si tomamos alimentos y bebidas no alcohólicas, es así, en septiembre era 190% la diferencia y hoy es 46%. Lo mismo con otra categoría como es el transporte, era 185% hace 7 meses y hoy es 30%. Entonces, bienes diversos, donde ahí tenemos algunas categorías como shampoo, jabón de tocador y demás, era arriba de 300% hace 7 meses y hoy es 54%. Con respecto a la categoría prendas de vestir y calzado, también hay una reducción importante, era 76% hace 7 meses y hoy es 40%. La economista María José Medín, que se desempeña en el campus de Salto de la UCUDAL, dijo que el fenómeno se debe fundamentalmente a la política económica del actual gobierno argentino y aseguró que también se verifica en una caída de la diferencia del precio de los combustibles. El precio de la nafta en septiembre de 2023 era 193% más caro Salto que Concordia y hoy es solamente 30%. Esto es a precios de marzo. Ahora ya en abril hubo ajustes de combustibles tanto en Uruguay como en Argentina, y en el gasoil en septiembre era 290% más caro y hoy es 61%. Según Medín, en este momento hay 9 productos más baratos en Salto que en Concordia: arroz, jamón cocido, pan envasado, whisky, sábanas, toallas, papel higiénico, cuadernolas y cubiertas. Ahora cambiamos de tema y les contamos que según indicadores del sistema de protección del INAU en 2023, o sea, el año pasado, hubo más de 9.000 salidas justamente del INAU no autorizadas de unos 1.100 niños, niñas y adolescentes que son atendidos y atendidas por la institución. Además, según un informe de especialistas, el 60% de las denuncias de adolescentes desaparecidas en 2020 fueron en situaciones de fuga del INAU. Un informe de autonomías colectivas que analiza las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres en casos de femicidios sin aclarar y desapariciones, que recoge datos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior desde el año 2004 hasta agosto de 2021, contabilizó 25.217 denuncias recibidas. Esto significa que entre los años 2019 y agosto de 2021 fueron realizadas en promedio más de 10 denuncias por ausencia por día. De un total de 3.801 denuncias por ausencias realizadas en el año 2020, casi la mitad referían a mujeres. Durante 2020 hubo en promedio 5 denuncias por día de mujeres ausentes. De ellas, más de 2/3 tenían menos de 18 años cuando fueron reportadas, 67,2%. De las 1.245 adolescentes mujeres denunciadas como ausentes, la amplia mayoría, 764, refieren a situaciones de fuga del INAU. Es decir, que refieren a adolescentes institucionalizadas. Según este informe, en las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, ni el Ministerio del Interior ni la Fiscalía activan adecuadamente protocolos con la debida urgencia en las primeras horas posteriores a la desaparición. Varias diligencias quedan inconclusas, se frustran o resultan ineficaces. El colectivo de especialistas alertó sobre la necesidad de estudiar en profundidad las denuncias de ausencias, en particular lo que se entiende como fallas en la coordinación entre INAU y el Ministerio del Interior. Y ahora sigue el tema Julieta Núñez Tomás, que va a profundizar sobre estas situaciones de desprotección por parte del INAU. Así es, Natalia, este tema preocupa muchísimo. Vamos a hablar sobre estas situaciones que tienen que ver con las ausencias y también que tienen que ver con algunas situaciones que viven adolescentes institucionalizados e institucionalizadas en los centros INAU. Es por eso que vinimos a hablar con la directora por el Frente Amplio del Instituto Nacional, justamente Natalia Argencio, y vamos a estar consultándole, escuchábamos recién los datos que tienen que ver con las salidas no autorizadas en 2023, un número que impacta más de 1.000 situaciones vinculadas a las salidas no autorizadas. ¿Por qué se dan estas situaciones y cuál es la preocupación que tiene su ocupación, o sea, su dirección en este sentido, vinculada a estas desapariciones, a estas ausencias momentáneas a veces? Es una gran preocupación. Las salidas no acordadas son un indicador de vulneración de derechos de riesgo inminente que tienen las niñas y los adolescentes que están institucionalizados, porque se exponen a riesgos tales como la explotación sexual o la captación del narcomenudeo a nivel de los territorios. O sea, la preocupación acá es que dentro del sistema de protección hay vulneración de derechos. Tenemos casos, por ejemplo, de salidas no acordadas de adolescentes de 13 años, de
14 años que se fueron de un centro sin avisar y fueron al Parque Rodó, y a la vuelta del Parque Rodó fueron abusadas sexualmente. Ese es un caso que sucedió ahora en el mes de febrero. Tenemos casos realmente espeluznantes, es así para llamarlo, porque, o sea, ya estaban dentro del Estado, donde el Estado tendría que brindarles protección. Un caso de San José, que siempre lo nombro porque es muy reciente también, fue una salida no acordada y a los 8 meses se encontró esta adolescente, estaba en otro departamento, estaba en una casa donde estaba siendo abusada sexualmente. Entonces, estas son situaciones de explotación sexual que están sucediendo dentro del sistema de protección. ¿Y por qué suceden? Porque hay déficit de recursos humanos, porque no se cumplen los modelos de intervención. Con mi equipo hemos trabajado constantemente en el desarrollo, impulsando con los técnicos especialistas, con la academia, con la consulta con UNICEF, con la sociedad civil, de cuáles son los modelos de intervención para poder realmente restituir derechos. Estamos hablando de, cuando digo vulneración de derechos, digo niños que son víctimas de diferentes tipos de violencias. Las violencias aumentaron un 52%. Son niños víctimas de situaciones de abuso sexual, situaciones de pobreza, y lamentablemente la pobreza también es una causal de ingreso al sistema de protección. Y tenemos que pensar que el 1% de todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país hoy está institucionalizado. Hay déficit de recursos humanos, no se cumplen los modelos de atención y hay déficit de acceso a salud mental. Son víctimas de las peores formas de violencia y luego no pueden iniciar un camino de reparación, un camino socioterapéutico necesario. Entonces, la realidad hoy es que no se cumplen los modelos de intervención, que hay déficit de recursos humanos y que tenemos una sobremedicalización, porque 1 de cada 3 de los niños, niñas y adolescentes que están internados en el sistema de protección está consumiendo algún tipo de psicofármaco, y la paradoja es que no tienen acceso a salud mental. Y hablábamos de que estos números, tanto de las salidas no acordadas como otros números que tienen que ver con la intervención, han ido incrementando en los años. ¿Cómo se está comportando en ese sistema, en ese entendido, el crecimiento de la población? ¿Se han hecho ajustes para intentar abordar este crecimiento de población con estas problemáticas que hablábamos que también crecen? ¿Crecen los problemas de consumo? ¿Crecen los problemas de violencia? No, lamentablemente no. El retroceso es grande porque el incremento desde el 2020 al 2023 incrementó un 21% la cantidad de gurises y gurisas que están hoy dentro del sistema de protección. Entonces, este incremento no vino acompañado de incremento de recursos humanos, no vino acompañado de incremento de estrategias de atención, no vino acompañado de una interinstitucionalidad que se ocupe en conjunto de restituir derechos a estos gurises y estas gurisas. Pasan largas permanencias, o sea, transitan su vida, las infancias dentro del sistema de protección, y a los 18 años egresan, y egresan sin herramientas. Tenemos situaciones de egresos de gurisas víctimas de explotación sexual, donde pasaron mucho tiempo en el sistema de protección. Genera esto un impacto en lo que es el desarrollo, ¿no? Tienen dificultades para aprender, entonces tienen menos herramientas para poder afrontar el mundo adulto. Y Natalia, una última consulta, por favor, te pido brevedad. Esto requiere de protocolos conjuntos de acción con el Ministerio del Interior, con otros centros de actividad. ¿Cómo viene esa coordinación y cómo viene también la coordinación a la interna del INAU, teniendo en cuenta que hace ya varios años que estás ocupando el cargo de dirección? Hace 4 años que estoy en el cargo de dirección, los planes están sobre la mesa, se sabe hacia dónde hay que ir, cuál es la hoja de ruta, pero realmente no se aplican. Hoy estamos en una situación de emergencia a nivel del sistema de protección. La propuesta que tengo sobre la mesa hoy es hacer una convocatoria a la sociedad civil, a UNICEF, a la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina, porque se tiene que intervenir en conjunto mirando la realidad que están pasando las infancias y las adolescencias, problemática brutal que tiene nuestro país hoy. Muchísimas gracias, Natalia Argencio. Bueno, hasta aquí la entrevista. Este es un tema que ya viene desde hace bastante tiempo generando preocupación. Intentaremos tener alguna información más para compartirles, vinculado también a la versión oficialista de esta versión.
Bien, y siguiendo el tema, ponemos foco en uno de los casos porque una madre denunció malos tratos hacia su hija en el hogar de Nueva Palmira del INAU y aseguró que no se atiende su reclamo. Esto se conoció tras un testimonio emitido en Radio Sarandí. Y mencionó una serie de situaciones de apariencia irregular concretas, por ejemplo que en 2018, y dijo haberlo denunciado, en ese establecimiento se obligaba a las y los adolescentes a ducharse con agua fría. También habló del uso de psicofármacos, lo que recién mencionaba sí. Argencio, y también aludió, o mejor dicho mencionó, la falta de controles de ingreso y de salida de los establecimientos. Los medican, los inyectan y todo, solamente llevando la cédula, ¿no?, al hospital a que un psiquiatra le haga receta y le dan la medicación. Mi hija va a parar a un hogar de Colonia porque no quería estar conmigo, estaba demasiado rebelde y bueno, le preguntaron a ella quería ir a un INAU y era un hogar de amparo también. No sabéis lo que fue eso, hasta el día de hoy no sé qué le pasó a mi hija, que ella entró en consumo. Bueno, mis dos hijos que estuvieron en INAU están en consumo. Presuntamente por cuentos, ¿no?, de una tercera persona, yo me entero que había salido en esas salidas que ellos le llaman fugas, que no son fugas, ellos los dejan irse y después de 2 o 3 días que no aparecen, ellos denuncian como que se fugaron, pero eso es mentira. Usted va a Colonia, me gustaría que un día vaya a Colonia, cruzando una cuadra de la terminal donde está el hogar de Colonia, y que se pongan a investigar y se paren en la esquina y van a ver cómo andan todos los gurises sueltos a cualquier hora, las gurisas drogándose en el cordón, cualquier cosa pasa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, una vez más hablando de la República Argentina, donde están pasando varias cosas. La primera es que el dengue se multiplica, faltan elementos para combatirlo, no se habla de vacunas, están faltando insecticidas, está faltando repelente y eso ha motivado mucha molestia en la población. Como si todo esto fuera poco, mañana se espera un paro de los docentes en la República Argentina y hoy, además de haber anunciado la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo, que era el que controlaba el precio de la harina, bueno, ahora es uno de los 27 fondos fiduciarios que comienzan a ser eliminados tal como lo prometió el gobierno de Milei. Pero el tema central hoy fue la manifestación que hasta ahora se mantiene de trabajadores estatales luego de que comenzaran los recortes anunciados por Milei de 15.000 funcionarios que han sido cesados. Esto en medio de protestas y la militarización o por lo menos la presencia de fuerzas policiales en los distintos organismos del Estado en una jornada realmente muy tensa. Los manifestantes de ATE se movilizan frente a las sedes de varios organismos públicos, algunos de ellos ya disueltos por el Ejecutivo argentino en el marco de su plan económico de austeridad y recortes, mientras que frente a la Secretaría de Trabajo se han concentrado afiliados de varios gremios en una de las mayores movilizaciones vividas en la mañana del miércoles. Parte del plan de los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado era ingresar a las dependencias gubernamentales y tomarlas de manera pacífica, pero las sedes de las secretarías y ministerios amanecieron custodiadas por fuerzas de seguridad que impidieron el paso de los manifestantes. La cifra de despidos puede aumentar de manera abrupta en las próximas semanas porque la lista de contratos que están en revisión asciende a 70.000, ya que ello forma parte del ajuste prometido por el mandatario, mientras que esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que efectivamente el número final de esta primera etapa ronda los 15.000 despidos. No hay mucho más para decir que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario que nos siga cobrando un ingreso del Estado, justificó el funcionario. La Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina, resolvió este miércoles celebrar una reunión de su consejo directivo el próximo 11 de abril para definir en esa instancia si convoca una nueva huelga general en protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei.
Los ministros de Exteriores de la OTAN reunidos en Bruselas comienzan a delinear planes para el caso de que gane Donald Trump en Estados Unidos y cumpla su promesa de quitar apoyos económicos para la Alianza Atlántica en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto tiene que ver con una situación ya anunciada por el gobierno ucraniano, fundamentalmente por sus militares, de que están en una inferioridad de 6-1 en cuanto a municiones con el ejército ruso. Hay preocupación porque ahora todo el peso seguramente va a recaer sobre los países europeos si es que se confirma el triunfo de Donald Trump. Hoy los afiliados han acordado avanzar en la planificación para que la OTAN tenga un papel mayor en la coordinación de la asistencia de seguridad y el entrenamiento, afirmó el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg en una rueda de prensa al concluir la primera jornada de la reunión que celebran los ministros de Exteriores en Bruselas. Stoltenberg rehusó responder a si la puesta en marcha de esta iniciativa blinda el apoyo de los aliados en caso de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, pero el republicano ya ha asegurado que no mantendrá la financiación de Kiev si sale elegido. Actualmente la coordinación de la ayuda militar internacional para Ucrania la centraliza Estados Unidos con medio centenar de países, conocido como el Grupo de Ramstein, y la política de Stoltenberg incluye crear un fondo para Ucrania de 100.000 millones de euros en 5 años, a fin de desarrollar un marco institucional más robusto y duradero para apoyar a Ucrania y garantizar un reparto justo de la carga. El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, advirtió este viernes de que sus fuerzas se están quedando sin municiones y que la escasez de sus arsenales les ha obligado a adoptar una estrategia de retirada en el frente durante las últimas semanas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora hacemos un breve alto. Pero hay más después de la pausa. Segundo bloque en MB Noticias. Sí, les contamos que el sindicato ferroviario expresó que el gobierno se apresuró al celebrar este martes, y permitirla también, la primera llegada de un tren con pasta de celulosa a través del ferrocarril central al puerto de Montevideo. Según la Unión Ferroviaria, no están dadas las condiciones de seguridad en los pasos de nivel para que opere. Nos parece que fue un poco apresurada, que no estaban dadas las condiciones para que esto ocurriera. En principio, aún no está conformada y con total plenitud la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que está pendiente un decreto que la pueda reglamentar. Esta ley salió en la rendición de cuentas anterior. El rol de AFE todavía no está muy explícito, se le quitaron potestades y el gobierno no lo ha resuelto, ha estirado los plazos hasta el 10 de abril. Y lo que vimos ayer con bastante preocupación es la inauguración de un ferrocarril central en donde en todos los pasos a nivel, por ejemplo, no estaban dadas las condiciones de seguridad. El tren pasó con banderilleros, no funcionaban lo que tiene que ver con la parte de barreras. Y bueno, no entendemos cuál fue el motivo realmente, si hay un motivo electoral o de compromisos con UPM que hayan acelerado esta situación, pero nos parece que inaugurar el ferrocarril central en estas condiciones es bastante riesgoso. De Juanico a Montevideo puso casi 3 horas. Realmente si se estaba prometiendo un ferrocarril de nivel europeo, presentarlo de esta manera, con pasos a nivel que no funcionan, nos parece que realmente no fue acertada la medida, ¿no? El hecho de que haya banderilleros en todos los pasos a nivel indica que el sistema no está funcionando al 100%. Entonces, bueno, nos parece que el gobierno tomó una decisión bastante apresurada. Y casi que de salida, pronóstico del tiempo, antes, sí. Situación actual, porque en buena parte del noreste del país, departamentos limítrofes con Brasil y también en el norte extremo y en una parte más cercana, en el norte y centro del país, hay alertas naranjas y amarillas por persistencia de lluvias y también de tormentas hasta las 20. Así que en un ratito eso se va a actualizar. Sí, a estar atentos porque hoy ha sido un día de alertas permanentes. Y aquí en esta zona no tenemos alerta. Está lloviendo, pero parece que mejoran las condiciones mañana. Se esperan algunas nieblas y neblinas
para mañana jueves 4 de abril, pero sale el sol finalmente. La mínima será de 14 grados y la máxima de 21. Y el viernes 5 de abril eso se estabiliza porque habrá cielo claro y algo nuboso en Montevideo y el área metropolitana para cerrar la semana laboral más fuerte, digamos, con 11 grados de mínima y 23 de máxima. Bien, bueno, nos estamos yendo. La invitación de todos los días a que se queden porque ya empieza la doble. Efectivamente, mañana 8 de la mañana, primera edición informativa, a las 13 la segunda y a las 18 horas con 55 minutos estaremos puntualmente con Natalia. Hasta mañana. Chao.